ese comodato empezó cuando el Audax llegó a la Florida, cuando compró los terrenos de Trinidad en los años 70, a principios de los años 70, después de la venta de Carlos Reynoso. Ahí se hizo un acuerdo para renovar el estadio. Usted una vez me contó hace mucho tiempo que usted también estuvo ayudando ahí a renovar el estadio municipal de la Florida, que en el fondo era como un potrero antes, no tenía ni galerías. Mire, tenía solamente la galería en el lado poniente, al medio. Esa galería techada que había ahí, era lo único que había. Lateral no había nada y al frente menos. Me acuerdo que se debutó en el campeonato del año 87, me parece, Sí. con Charica. Y tuvimos que arrendar una gradería. Lo arrendó un señor que teníamos, un dirigente, don Luchito Perea Mora, que nunca me voy a olvidar de él. ¿Cómo se llama, perdón? Luis Orlando Perea Mora. Luis Perea Mora. Era un vecino del sector, y de repente lo vi en el estadio y, pucha, era Audino, me dijo, del año 36, me contó. Oh. Claro. Y, pucha, nos hicimos re amigos. Yo pasé a ser como un hijo de él. Me protegía por todos lados. Yo me acuerdo una vez en San Felipe, en fin, estábamos sin almuerzo, y no sé cómo. Llegó unos sándwiches, en fin. Me decía, no, usted no puede estar así sin comer, en fin. Y íbamos a todas partes juntos. Yo viajaba con mi hija para que me dieran permiso en la casa para salir a los partidos. Y don Luchito, gran amigo, a pesar de que era bastante mayor. Y era suboficial del ejército. Ya. Entonces, en el estadio militar, parece que se consiguió la gradería. No solo hacíamos todo así, o sea, éramos muy re pobres. Aquí estamos con cosas. Circo pobre. No sabía eso, en el fondo fueron graderías móviles, como mecánicos. Claro, en el sector oriente. En el sector oriente, que después se construyeron y después se ampliaron con el tiempo, sí. Claro, con el tiempo. Eso fue en 2 etapas. Yo me acuerdo que don Ricardo Sturla, no sé si te lo conoció, ese otro gran dirigente que tuvo ahora, una excelente persona, y ahí está, ahí a cargo de los trabajos, qué sé yo, y todos donábamos cosas. Yo me acuerdo que yo doné todos los pernos para el estadio. Sí, eso me contaba. Claro. Pero uno lo hacía con cariño, pues sí. Yo ya estaba medio jubilado, por así decirlo. Y no, Audino toda la vida hasta los huesos, entonces apenas tuve un poco de tiempo. Pues yo fui dirigente un año, el año 74. Ya. Tuve un año con una cuota, lo hizo en otras oportunidades, muy alta, todos los meses. Y todos los martes pasando ahí, ¿cómo se dice? Claro, entonces se me hizo insostenible. Yo, como soy cumplidor, aumenté un año. Pero ya después del año 84, ahí ya más sentado ya, y con más tiempo, ahí sí que me dediqué a tiempo completo. Bueno, a tiempo completo no, pero en las tardes, las 6 para adelante, todos los días. Ya. En el tiempo libre. El tiempo libre, claro, justamente. Sí. Al final uno le dedica mucho tiempo libre al Audax Italiano, ya sea para yo no ir sé por al qué estadio, los ex dirigentes como usted. A uno le aguantan, lo entienden, en fin. Sí. Yo tenía la cuestión de mi hija que después me acompañaba, como le decía, al estadio, en fin, así que me la arreglaba. Recordamos a nuestra audiencia, Gino Ravera, ex dirigente de Audax Italiano e hincha de toda la vida. ¿Cuándo fue su primer partido, se acuerda? ¿Su primer partido? Mire, yo no sé si me acuerdo o no, porque yo tenía 7 años. Ya. Y fue la final del año 44. Y me parece, bueno, no estoy seguro si debe haber estado ahí o no, en fin, pero... ¿Contra Colo-Colo? Contra Colo-Colo, claro. Fíjese que le voy a contar que faltaban 2 partidos y Audax tenía una ventaja de 3 puntos sobre Colo-Colo. Y en ese tiempo los partidos ganados, como usted también lo vivió, porque eso es reciente, eran de 2 puntos. No de 3 como ahora. Entonces jugaban Colo-Colo con Magallanes. Y Magallanes le iba ganando a Colo-Colo 1-0 hasta los 43 minutos del segundo tiempo. Y con eso Audax era campeón. Ya, en 2 partidos, como le digo. Y resulta que se armó una chifulca y qué sé yo. ¿Y sabe lo que resolvieron? Jugar el partido de nuevo. Sí. Imagínense. Nada que ver. Y desgraciadamente para nosotros ganó Colo-Colo. Nosotros perdimos. Y después la final, Audax Colo-Colo nos ganaron. Creo que fue 3-1.
no recuerdo exactamente. Sí, 3-1 fue, porque me acuerdo que Colo-Colo en esa época era solamente solamente jugadores chilenos. Claro. Y el dirigente... Te dice, porque yo no lo sé oficialmente, que Audax tenía en ese tiempo a Hugo Giorgi. Sí. Y no lo habría hecho jugar para jugar solamente con equipos chilenos. Sí. A mí no me consta, no quiero dar la fuente, pero me dicen que así fue, pero yo no lo certifico. Yo también leí la misma fuente de que en el fondo en un gesto de caballerosidad y de reciprocidad, Audax no hizo jugar a sus extranjeros y a uno de los más importantes, Hugo Giorgi, gran goleador audino, y en el fondo eso nos debilitó frente a Colo-Colo, que eran puros jugadores chilenos, y perdimos ese título en el último partido, nos pasaron por un punto. Claro, justamente, que nosotros llevamos 3 de ventaja y perdimos los 2 últimos partidos y yo lo gané. Ahora le vuelvo a repetir, y eso a mí no me consta. Sí, no lo firmo. Y en esa época, Bien ingenuo, demasiado fair play. Sí. Nada que ver, güey. Sí. Como hincha, güey, imagínense. Como hincha no, pues da rabia, pero en esa época se vivía tal vez el fútbol de otra manera entre los dirigentes. Como primer partido ya, que me acuerdo clarito, el año 45. Ya. Contra Green Cross, que salió campeón. Ya. Perdimos también. Y se produjo un accidente que capotó, ¿cómo se dice? Un avión cerca del Estadio Nacional. Ya. Estos aviones chicos, qué sé yo. Y dice que ya piloteado por un hermano de Juan Alcántara, que jugaba para Audi Italiano. Así que lo del avión existió. Lo otro también del hermano Juan Alcántara es un rumor también. Un rumor. Juan Alcántara, un gran goleador de Audax Italiano de los años 40. Claro, gran goleador. Nacional también, seleccionado nacional en esa época. En el año 45 fue seleccionado acá en el campeonato que hubo en el Estadio Nacional prácticamente. Aquí. ¿Estoy bien? ¿Podemos irnos? Sí. Está con sus nietos disfrutando también. Me está diciendo mi hija que si se puede ir, yo le digo que sí, pues ojalá que no tengamos percance. No vamos a tener ningún percance, no hay problemas. Entonces, en esa época, mire, en esa época se jugaba de otra forma, en el sentido, en la formación del equipo. ¿No es cierto? Mire, se dice, por ejemplo, que se jugaba con la formación la daban con el arquero, sí, los 2 defensas centrales, los 3 en el medio campo y 5 delanteros. Pero eso yo le diría que en teoría nomás, porque en la práctica no era así. Yeah. O sea, siempre hubo los interiores que bajaban más, qué sé yo, en fin, que al medio campo. O sea que se formaba más o menos, yo creo, con 3 delanteros y los laterales, que eran laterales volantes, una cosa así se me ocurre que se juegan. Sí. Por ejemplo, en esa época había un gran jugador de Audax Italiano, que no es muy conocido, y por eso me gusta nombrarlo, porque para las nuevas generaciones, para que lo conozcan, que fue elegido en el año 46 el mejor jugador del campeonato. Fue campeón el 46 también. Sí. Juan Manuel Acuña. Extraordinario jugador Juan Manuel Acuña. La cortada de Acuña, en una entrevista que le hicieron en la revista Estadio, a una página siquiera, y el titular era La cortada de Acuña. Acuña llegó a Audax más o menos el 43 o 44, del norte. Pero no se consolidó inmediatamente. Y el 45 fue prestado a Green Cross. Sí. Y resulta que Green Cross salió campeón. Pero en ese tiempo se prestaban los jugadores, pero no podían jugar contra el equipo de origen, digamos. Sí, me acuerdo. Así que Audax, a pesar que nos golearon las 2 veces, no recuerdo bien los resultados. Me parece que una vez fue hasta 5-0. Sí. Pero no recuerdo. Sé que nos ganaron los 2 partidos y fue reemplazado por un joven Araya, que era hermano Jorge Araya, el centro delantero que tenían ellos, que era muy bueno. Como jugamos hoy día, las formaciones que se ocupan hoy día en el fútbol, ¿dónde ubica usted a Acuña, a Juan Manuel Acuña, en el campo de juego? Lateral volante. Lateral por la derecha. Por la derecha. O sí. También podría ser un poco más adelantado, porque en esa época, en algunos partidos, muy pocos sí, jugó de insider derecho. Ya. Porque Bielsa, para mí, recuperó la cuestión de los winners. Pues se había dejado de hablar de los winners. Y cuando llegó Bielsa, habló de los winners. Y antiguamente se jugaba con 2 winners que generalmente eran abiertos, y los 2, entre ala o insider, jugaban más hacia el medio campo. Sí. Y el delantero jugaba en punta.
Adel Moyori creo que debutó en el Audax como en el 51, 52, el 50, en el 50. Sí, claro, llegó de la U. de la Chile. Sí. Igual que Margarito, no le gustaba que le dijese Margarito, se espantaba, pero... y lo otro lo hace rayar, pues claro. Se formó en la Chile. Sí. Y el año 50 él llegó a Audax Italiano, porque resulta que él es Adelmo Giori Simonetti. Sí. Y los tíos de él eran los dueños principales de Madeco y Maes. Entonces, don Américo y don Aurelio Simonetti. Entonces, hola. La presión familiar. Claro. La presión familiar. No era muy profesional, no ganaba mucho, entonces los tíos le dieron a él. Bueno, de hecho le ofrecieron trabajar en la industria. Ya. Claro, y yo me acuerdo porque yo siempre hemos tenido ferretería y no iba a cobrar a nosotros. Así que ahí nos ofrecábamos en largas charlas. Y Adel Moyori en esa época. Muy joven, entonces hablar con Adel Moyori para mí era lo máximo. Lo máximo. Que claro. después fue campeón con Audax en el 57. Y el 57, claro. Adel Moyori, lo mismo. ¿Dónde lo ubicaría usted ahora? ¿Era un central por la derecha o era un lateral derecho? No, lateral. Lateral derecho. Claro, lateral sí. Un lateral o lateral volante. A pesar que en la Chile jugaba más adelantado. ¿Estaba su hermano también ahí en la Chile? Sí, pero el hermano no llegó nunca ahora. Contrariamente a lo que muchos dicen, eso yo aseguro que no llegó nunca ahora. Jugó en Gilgrossi. Ya. Claro. Entonces Adel Moyori es un lateral derecho. Y también ahí hacemos una conexión con la década siguiente, donde llegó otro lateral derecho de Wanderers, usted se debe acordar, pero que no jugó de lateral derecho en Audax, Hugo Berli. Hugo Berli, claro, el pelado Berli. El pelado Berli llegó el año 64, si mal no recuerdo. Audax, sí, proveniente de Wanderers. De Wanderers. Me acuerdo yo junto con Rodenac y otros jugadores. Ahí, creo que también ahí debutó Carlos Reynoso, el mismo año. Claro, justamente. Carlos Reynoso del Audax se lo tenía cedido a Ovalle, a préstamo, que estaba Donato Hernández ya. Pero antes de irse en un entrenamiento lo vio Salvador Biondi, creo que era el entrenador. No, pero el 64 el entrenador fue Pacotti, ¿ya? Pacotti el entrenador del 64, estoy seguro. Ahí había vuelto al Audax, una tantas vueltas que tuvo. Porque tuvo en 3 oportunidades en Audax. El 51, después se fue. 57, volvió, salió un campeón. Y el 64 volvió también. Sí. Claro. Así que a Carlos Reynoso lo iban a mandar a préstamo, pero lo vio Pacotti. Estaba listo. Claro. Dijo, ¿no? Creo que fue Salvador Biondi que lo vio aquí en las canchas Maenza y Maeco, porque ahí he entrenado hace tiempo. Los Simonetti nuevamente. Sí. Y no, se arrepintieron ahí. Y ahí debutó. Y Julio Martínez, cuando debutó en los primeros partidos, dijo: qué extraordinario jugador debe ser, pero de baby fútbol. Ya. Como si que más o menos no va para jugar en cancha grande. Sí. Como menospreciando un poco. Simpático, no sabía mucho de fútbol. No. Él siempre hablaba bien del Audax. Muy bien, siempre forzado, o qué sé yo. Le tenía mucho cariño. Sí, varias veces con Julio Martínez. Ajá. Le tenía simpatía a Audax, porque Audax tenía los mismos problemas de la Unión Española, porque él era fanático de la Unión Española, hijo español, qué sé yo, nacido en Temuco. Y él decía, bueno, mi afinidad con Audax es por eso, porque tiene los mismos problemas que la Unión. Y es verdad, porque estamos con cuestiones, nosotros siempre de una u otra manera hemos sido perjudicados. Lo que le contaba a la final del 44 ya fue el colmo ya. Audax era campeón, igual que el 51, ¿eh? Ahí le tengo sentido. ¿Hablemos de la final del 51? Sí, lo que pasó es que cuéntela. Antes más o menos jugaba Santiago Morning con la Unión Española e iba ganando Santiago Morning 3-0 y resulta que en el entretiempo por ahí hubo algo raro, en fin, con el famoso Turco Salah. Pues aquí me estoy metiendo en un lío. Árabe Salah. Y tengo un checo árabe todavía, así que... pero se le apagaba al Turco Salah. Y dicen que fue Pachá, pero en una atajó la pelota y la tiró y se la tiró a un delantero para que le hiciera el gol.
cuando chilenizó el equipo, Ladislao o Laszlo Pakosdi, nuestro Claro. técnico húngaro, chilenizó el equipo durante toda esa década, hasta el 59 puede haber sido más o menos. Justamente el 59, cuando llegó el costarricense Danilo Montero, Sí. que en ambos años embajador de Costa Rica en Chile, llegó aquí con embajador. Y él hizo la gestión y se trajo a Danilo Montero, que era seleccionado costarricense, el Tico Montero. Después estuvimos con él varios años después acá en Lira. Nuestra chilenización del año 51 al 58 fue porque el 59 llega el costarricense Montero. Usted notaba, Claro. usted iba harto al estadio, notaba que nuestra hinchada creció por la chilenización. Evidentemente. Auda no era un club muy popular tampoco antes del 50, a pesar que ya había salido campeón el 46, 48. Iba progresando en cuanto a público, ¿eh? Eso es indudable. Pero en el 51 ya empezó el clásico del fútbol chileno. Porque aquí hubo 3 grandes clásicos, así, a la distancia. Los primeros fue Colo-Colo Magallanes, eso es indudable, en los comienzos del profesionalismo. A pesar que Auda estaba peleando siempre los primeros lugares, pero Colo-Colo Magallanes era un clásico por la rivalidad que había entre ellos, entre padres e hijos. Pero después del 51, y esto no se ha comentado, no se ha dicho mucho, ¿eh? Dentro de los mismos jugadores de Auda, nació el clásico del fútbol criollo, así se le denominaba. Y esto fue el 51 hasta el 59. Sí. Colo-Colo deschilenizó el equipo también con Walter Jiménez, que después tuvo un paso por Audas también.